Cristo y a los que se conectan por primera vez, sean bienvenidos. Como cada domingo nos reunimos a través de esta plataforma para continuar exaltando el nombre del Señor y asimismo ser animados como congregación a través de lo más importante, la palabra del Señor. A través de ella hemos entendido la razón principal de nuestro verdadero problema, y es el pecado que mora en nuestro corazón. Ello nos mantenía separados de Dios, inclinados a hacer lo malo e imposibilitados de buscar a Dios. Sin embargo, la buena noticia es que el Señor nos mostró su misericordia a través de Jesucristo y Él nos buscó y nos salvó de forma gratuita. Ahora estamos en el proceso, entendiendo que el Señor es quien direcciona nuestros pasos y que separados de Él nada podemos hacer. Eso no significa que nosotros vamos a tener una vida perfecta, porque ciertamente el Señor Jesús nos afirmó, nos advirtió a través de sus escrituras que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que estamos confiados en Él porque Él ha vencido el mundo. Asimismo, el salmista David, en el Salmo 145, del 18 al 19, nos dice lo siguiente: el Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad, es decir, aquellos que lo buscan con un corazón sincero, por permanecer en la voluntad del Señor. Él concede los deseos de los que le temen, pero esto no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de gratitud, de honra por quién es el Señor. Él oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor es fiel a su palabra y su promesa nos anima a vivir confiados en que cada cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos escucha, porque ciertamente Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Amada Iglesia, les animamos a permanecer expectantes acerca de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Hermanos, muy buenos días. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos y alegres por este gran tiempo? Así que vamos a decirle a nuestro Dios que solamente Él hizo los cielos y la tierra. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. El Dios que descendió desde su trono. El Dios que descendió
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Hoy, mañana y siempre, Padre, porque todo es para ti y por ti, Señor Jesús. Gracias te amo, Señor Jesús. Estamos, Señor, gozosos, Señor, por este gran tiempo, Padre. Estamos aquí alabándote, Señor, juntos como familia, Señor. Y Rey, te adoramos. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra donde creemos que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por este tiempo maravilloso donde Dios va a impartir su palabra en nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo. Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Ciertamente bendecido, Señor, por meditar en ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que tu palabra sea cada vez más real en nuestra vida. Ayúdanos a poder entender y comprender, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Sea tu palabra, Señor, abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento, sea tu palabra alumbrando nuestra vida para poder ver, Señor, lo que es verdadero, para poder ver tu voluntad, Señor. Damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos compartiendo, ¿verdad?, acerca de lo que Dios está haciendo en cada corazón, cómo Dios está obrando en la vida de aquella persona que Él ha llamado, de aquella persona que Él ha traído, porque ciertamente es Dios quien nos halla, es Dios quien nos encuentra. Amén. La palabra del Señor nos brinda un versículo en el Salmo 51, verso 10, y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué impresionante versículo. Cuando uno empieza a detenerse en cada palabra de este versículo, es algo muy impresionante poder apreciar y sumergirse en esta palabra, donde dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿De qué magnitud estamos hablando cuando leemos estas palabras? Es algo impresionante. Lo cierto es que también la palabra de Dios genera en nosotros una integridad. Esa integridad ciertamente también la hemos oído a través del sistema de este mundo. El sistema de este mundo nos ha enseñado o nos ha adoctrinado un tipo de integridad que hay que llevar en esta vida. Y cuando a veces la persona escucha integridad, lo relaciona rápidamente con honestidad. Y utilizamos este ejemplo muy usual, ¿no?, que lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de este tema, integridad. Por ejemplo, ¿no?, aquella persona que encontró un maletín, ¿verdad? Este maletín lo encontró en una estación de un carro, mejor dicho, una estación en un paradero, donde otra persona estaba esperando su movilidad, su transporte para ir a su trabajo, pero en el apuro, esta persona dejó su maletín olvidado en el paradero y la otra persona lo encontró. La persona que dejó su maletín
volvió rápidamente al lugar desesperado porque en el maletín había mucho dinero y muchas cosas de valor. Entonces la persona que le encontró simplemente lo estaba esperando y esperó como un corto tiempo para que el dueño regresara y pueda devolver su pertenencia. Lo cierto es que este dueño que se olvidó el maletín regresó y cuando regresó revisó sus cosas y encontró todo lo que estaba ahí. Y lo que no sabía esta persona que había esperado al dueño del maletín por su acto admirable que había hecho, ¿verdad?, ante cualquier vista humana, esta persona no sabía que dentro del maletín había mucho dinero, mucho dinero. Al ver el Señor que su maletín lo había recuperado, va a agradecer a este hombre que lo había esperado con el maletín en su mano para devolverle su pertenencia. Inclusive otras personas se fijan de esta acción admirable, ¿verdad?, de este hombre que encontró el maletín y lo quieren entrevistar, lo quieren inclusive publicar para que sea aplaudido el acto y reconocer, ¿no?, este gesto tan respetable y tan honorable, se podría decir, de este hombre que encontró el maletín. Pero este hombre rápidamente quiere esquivar esa entrevista o quiere que no lo graben ni por ningún momento, porque este hombre estaba acompañado de una mujer. Y bueno, el que le estaba a punto de entrevistar le dice: queremos dar una noticia, ¿no?, respecto a la acción que has hecho, respecto al acto que has cometido, que es algo grandioso, es algo de recordarlo y que sea de modelo. Pero el hombre rápidamente lo corta y le dice: ¿sabes qué? Soy casado. Qué grandioso. El que le iba a entrevistar le dice: qué grandioso, porque para que salga con tu esposa. Pero esa mujer de ahí que está a mi lado no es mi esposa. Entonces rápidamente este hombre que encontró el maletín se fue de ese lugar. Y este escenario, ¿no?, que tocamos, este escenario que vemos, este acontecimiento donde este hombre, por un lado, ¿verdad?, hace un acto y un gesto respetable y admirable y honesto. Por otro lado, vemos un engaño y una mentira. Por un lado vemos la honestidad de esta persona y por otro lado vemos simplemente un engaño y una mentira que comete para con su familia. Hay una integridad, ¿verdad?, que capaz este mundo enseña acerca de valores y principios donde la persona intenta corregirse en su conducta o comportamientos, trata de reformarse, de corregirse externamente, y algunos logran hacerlo. Ojo, no decimos que tener principios o aplicar principios y valores en nuestra vida sea malo, sino que lo cierto es que vivir de esa forma, vivir de esa manera, en un cierto momento, en un cierto tiempo, simplemente la fuerza humana o la abstinencia del hombre o la determinación del hombre va a llegar a un término, va a caducar, donde el hombre se encontrará con algo que desconoce. ¿Y qué es lo que desconoce el hombre? ¿Qué es lo que no ve el hombre? ¿Qué es lo que capaz aún no entiende el hombre? Hay algo que el hombre desconoce que está dentro de él. ¿Y qué es? Es su naturaleza. Una naturaleza corrupta, una naturaleza pecaminosa que menciona la palabra de Dios, que se encuentra en el corazón del hombre. Cuando hablamos de naturaleza es importante entender un poquito la naturaleza del hombre. Por ejemplo, ¿no?, si ponemos nosotros frente a un león, ¿no?, unas deliciosas plantas y en otro lado una liebre muerta,
la naturaleza del león va a ir y va a comer las plantas. No, su naturaleza lo va a llevar a comer esa liebre que está simplemente muerta. Es la naturaleza de este animal. Es algo que no puede este animal no puede ir contra su naturaleza. Simplemente va a ir desenfrenadamente porque así fue creado. Esa es su naturaleza. De la misma forma, el hombre se encuentra una naturaleza corrupta por el pecado en él. Y lo cierto es que el hombre se va a encontrar con esta naturaleza en su caminar. Algunos en corto tiempo, otros a mediano plazo, otros a largo plazo se encontrará con su naturaleza. Una naturaleza engañosa, una naturaleza perversa que se manifiesta o se da a conocer en los actos, ¿verdad? O estilo de vida que llevará capaz no en su vida pública, sino en su vida personal, en su vida íntima, en su vida, o mejor dicho, en su secreto. Por eso dice Jeremías 13:23, dice: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrá cambiar este animal etíope y este animal leopardo, dice la palabra? ¿Podrá cambiar el etíope su piel, el color de su piel, y el leopardo quitar sus manchas? Así también podréis vosotros, o podrán ustedes, hacer el bien, estando habituados o estando acostumbrados a hacer lo malo. Dice Jeremías 13:23. ¿Podrá el hombre acaso hacer ello? En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la palabra nos da a conocer que hay una falsedad, ¿verdad? Y engaño en el hombre, que no se encuentra fuera de él, ojo, sino se encuentra dentro de él. Y es algo inevitable, porque es parte de él, está dentro de él. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podrá el hombre ser librado de su propia naturaleza? ¿Cómo el hombre podrá ser libertado de caminar conforme su naturaleza? Y lo cierto es que, gloria a Dios, porque mediante Cristo el hombre es librado de su propia naturaleza. ¿Cómo? Solo cuando el hombre es renacido o vuelto a nacer. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, vuelto a nacer por la palabra. Esto quiere decir que la palabra de Dios, la continuidad de la palabra oída en el hombre, esa continuidad de la palabra de Dios que está siendo regada en el corazón del hombre, va a generar un nacimiento donde el hombre es vuelto a nacer. Y lo interesante y lo maravilloso es que el autor es Dios y no es el hombre, donde Dios hace esa obra maravillosa que muda el corazón del hombre, que hace que el hombre vuelva a nacer, un nuevo nacimiento, donde es por la palabra de Dios. Ahora, eso es una promesa, ¿verdad? Este versículo, 1 de Pedro 1:23, es algo real. Lo cierto y lo maravilloso es que eso va a acontecer en aquella persona que medita en la palabra de Dios, en aquella persona que está siendo la palabra nutrida, siendo la palabra del Señor regada en cada corazón. Y es importante también mencionar que el sistema de este mundo en el que vivimos es engañoso en gran manera. ¿Por qué?
porque siempre está llevando al hombre a poner su mirada, a poner su atención, a poner su interés, entre otras cosas, en las cosas que este mismo sistema de este mundo le hace creer que él o que ella necesita, que él o que ella le urge tener esas cosas, y que si no los tiene, está inseguro, o está insegura, o está vulnerable, o inestable, o propenso a la ruina en su vida. Podemos mencionar algunas cosas, como el dinero, como en el trabajo, en algo material, en un nivel socioeconómico más estable, entre otras cosas más, ¿verdad? Donde simplemente el hombre está presto, o mejor dicho, está enfocado, está tras y persiguiendo esas cosas que este mundo le ofrece y que ese mundo le presenta, donde el afán, el engaño de las riquezas y los deseos insatisfechos del hombre lo nublan por completo. Y estamos hablando acá del creyente, porque simplemente la persona que no conoce a Dios se encuentra cegado, se encuentra totalmente nublado. Pero en el caso del creyente, estas cosas, si el creyente persigue estas cosas que ese mundo le ofrece, simplemente lo va a nublar. ¿De qué lo va a nublar? De ver a Dios en su vida, de conocer a Dios en su vida, de comprender cuál es la voluntad por el cual Dios lo alcanzó en un tiempo en su vida, a él o a ella. Donde la palabra de Dios escasea y cada vez mengua. Donde el tiempo en esa persona es desaprovechado totalmente. ¿Por qué? ¿Porque hace algo indebido? No, porque simplemente no prioriza lo que realmente es lo más vital y lo más seguro para su vida y para su familia. Por eso Jesús dijo en Lucas 12, verso 15, dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús lleva al creyente a poner su mirada no en las cosas que este mundo le puede ofrecer, no en las cosas que hay en este mundo, sino está llevando al creyente a que ponga su mirada en lo que es trascendente, en lo que es verdadero, en lo que es eterno, en lo que es perpetuo, y es en Él, en Dios. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Una versión dice, o se apegará. En otra versión menciona, o será leal a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno, ¿verdad? O despreciará al otro, o simplemente no lo hará caso. Y cuando la palabra acá dice que ningún siervo, ¿no?, puede servir a dos señores, la palabra siervo en el hebreo es doulos, que en la traducción es esclavo. Por eso en algunas versiones dice, en vez de siervo lo pone como esclavo. Ahora la palabra nos enseña y nos dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Y la palabra señor, ¿verdad?, es amo. Y ciertamente el siervo va a hacer lo que su amo le dice. Y lo cierto es que este versículo menciona que ningún siervo puede tener dos amos o dos señores. O amará a uno, ¿verdad?, y menospreciará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, ¿verdad? Y lo interesante de esto es preguntar ¿quién es el Señor de tu vida? Y para eso es otra pregunta consecuente a ella, que sería ¿quién está dirigiendo tus pasos? ¿Quién te dirige?
¿Te dirige las circunstancias? ¿Te dirige tus carencias? ¿Te dirige tus necesidades? ¿Quién te dirige? ¿O te dirige Dios en tu vida personal? Es importante reflexionar y hacernos esta pregunta. ¿Quién está dirigiendo mis pasos? ¿Quién está dirigiendo mi corazón? Y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué te estás moviendo de esa forma? ¿Quién te está moviendo? ¿Dios está moviéndote mediante su palabra en tu vida personal? ¿O son las cosas simplemente que estás viendo? ¿Son las cosas que experimentas día a día? ¿Son las palabras que estás escuchando? ¿Son capaz tus pensamientos que están divagando por tu mente? ¿Qué te está dirigiendo? ¿Qué está moviendo tus pasos? Es muy importante hacernos esta pregunta en nuestra vida personal, en las decisiones que estamos tomando. ¿O es por la palabra en tu vida, donde cualquier realidad se vuelve pequeña, porque aprendemos a mirar a Dios como el gran Dios que es, como el gran y poderoso Dios que es Él? Y gloria a Dios a Él. Gloria a Dios, porque Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es un Dios majestuoso. No hay comparación con Él. Pero a veces el creyente está simplemente viendo a un Dios pequeño y viendo un gran problema, o viendo una gran necesidad, o viendo una realidad que capaz piensa que no tiene solución, que esta realidad es tan grande para con su vida y para con su familia, que empieza a tomar otras decisiones y no está siendo movido por Dios y no está siendo guiado por Dios, y la palabra no está dirigiendo sus pasos y no está dirigiendo lo que le falta, lo que él cree, lo que ella cree que le falta, que necesita, que le urge en ese momento tener, y no lo está teniendo. Y es importante hacernos esa pregunta en nuestra vida personal. Es necesario decir que vivimos en un entorno errado, que nos dibuja un cuadro ilusorio o un cuadro engañoso, que nos presenta un tipo de vida que deberíamos llevar, o que nuestra paz, seguridad o tranquilidad se debe de basar en las cosas que nos rodean, externamente, lo que podamos adquirir, lo que podamos de una forma u otra obtener, para así ver esta vida de una forma donde no debe de haber dificultades o circunstancias. Y a veces creemos en ese escenario que este mundo nos muestra o nos hace creer que no debe de haber ningún problema, que no debe de haber ninguna dificultad en nuestra vida, en nuestra familia, donde todo tiene que ser color de rosas, como se menciona, ¿verdad? Y lo cierto que eso es una gran mentira. Jesús, nuestro Señor, dijo algo muy verdadero y muy real. Y dice en Juan 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra hace mención. Y el mismo Señor nuevamente hablando, diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y está hablando acá a sus discípulos. Esto quiere decir que este versículo es para el creyente. Porque lo cierto es que la persona que no conoce a Dios está sufriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque no ve a Dios, porque no lo conoce y porque desconoce totalmente, y ahí hay una ignorancia en él o en ella acerca de un Dios vivo. Por ende, está sufriendo por su condición, que se encuentra separado de Dios. Pero en el caso del creyente, esta persona está pasando una aflicción, y hay aflicciones, y lo cierto es que lo vamos a pasar, pero son temporales, son momentáneas y son necesarias a la vez.
¿verdad? Esta aflicción o tribulación o circunstancias o problemas. Pero la pregunta es, ¿pero a quién debes de mirar en medio de esa aflicción? ¿A quién vas a mirar? ¿A quién vamos a mirar? ¿A esa aflicción, a ese problema? ¿O vamos a aprender a mirar, o vas a aprender a mirar a Cristo en tu vida personal? Porque es un proceso en el que estamos, donde Dios es un Dios personal que va a tratar con cada corazón, que va a tratar con cada vida. No es que solamente el pastor, el ministro o tal líder va a ser procesado, sino toda persona que Él ha llamado, toda persona que Dios ha traído, va a ser procesado. Porque Dios es un Dios que tiene hijos e hijas, que no tiene sobrinos, que no tiene nietos. Va a ser procesado cada corazón para que sea alineado conforme a su voluntad, para que cumpla aquel propósito por el cual Dios lo ha llamado. Y para ello es conocerlo. Y para ello lo importante es conocerlo mediante la palabra de Dios. Es importante porque por la palabra, ¿verdad?, vamos a conocer a un Dios vivo. Y esa palabra que vamos a meditarla, y esa palabra que va a ser revelada en nuestra vida, tiene que ser probada. Tiene que ser probada en nuestra vida personal, donde es Dios sacando, o desarraigando lo que ciertamente estorba, lo que no es útil, para que nuestro corazón sea transformado. Lo cierto es que Dios ha llamado a hombres y mujeres que no sean niños grandes o niñas grandes, sino que sean hijos e hijas de Él, conforme a su voluntad, cumpliendo aquel llamado, cumpliendo aquel propósito por el cual Dios los ha traído. La palabra del Señor genera una integridad que va más allá de lo que el hombre puede dar mediante sus fuerzas, de lo que el hombre puede dar mediante su capacidad. La palabra genera una integridad que rompe con todo esquema que este mundo ha enseñado al hombre, que simplemente va más allá de lo que el sistema de este mundo ha adoctrinado al hombre acerca de lo que es integridad para él. La palabra pone una valla mucho más alta, porque este mundo no conoce a Dios y nunca lo va a conocer. La palabra del Señor nos hace pisar tierra. La palabra nos hace caminar en algo real. La palabra del Señor nos hace dar pasos firmes, donde no nos llevamos por lo que vemos, donde no nos llevamos por lo que escuchamos, donde no nos llevamos por lo que estamos viviendo, experimentando en nuestra vida personal, donde no nos llevamos por las cosas que necesitamos, sino es que aprendemos a caminar en la verdad que es su palabra. Yo puedo tener una realidad personal, yo puedo estar pasando una realidad familiar en mi vida, pero lo cierto es que mediante la palabra y la continuidad de la palabra voy a aprender a caminar en lo que es verdadero, para dejar de mirar mi realidad, para que esa realidad que es latente y palpante y que a veces me está asfixiando, poco a poco mengue y se minimice y crezca en mí la fe, la confianza, la verdad de la palabra. Y en vez de estar mirando aquel problema, en vez de estar mirando aquella realidad, pueda aprender y aprender a mirar a Dios, aprender a mirar a Cristo y no estar encerrado en esa burbuja de mi problema y caminar y dar pasos de fe, mirando y cumpliendo aquel propósito por el cual Dios me llamó. Dios es un Dios real. Y su palabra también es real para caminar conforme a su voluntad. Cualquiera que sea la realidad, el cuadro que estemos pasando, yo te animo en esta mañana a que pongas tu confianza en Dios, a que pongas tu esperanza en la palabra,
La palabra va a ser esa obra que tú no puedes hacerla. La palabra te hará caminar por sendas que tú nunca lo caminarías por tus propias fuerzas. La palabra te hará descansar en medio de la turbulencia, en medio de la tribulación, en medio de las cosas que están totalmente inestables e inseguras a la vista humana. La palabra nos hace reposar en una calma, una tranquilidad. Eso no quiere que no vamos a hacer nada. No quiero decir que vamos a estar de brazos cruzados. No, simplemente donde empezamos a tener paz, donde empezamos a tener una tranquilidad, porque estamos confiando y conociendo a un Dios verdadero, donde Él nos presenta aquel camino que Él ya preparó de antemano para andar en ese camino maravilloso y para cumplir aquel propósito por el cual Él nos ha traído. Te leo un Salmo 121. Este Salmo 121 es maravilloso porque menciona y nos enseña a ver a Dios en nuestra vida personal, a ver un Dios de esperanza, a ver un Dios de milagros, a ver un Dios maravilloso que suple todo que estamos necesitando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y lo maravilloso es que Dios es un Dios real, un Dios que ha dado su palabra para que caminemos en ella. Pero lo maravilloso también es que es un proceso, y este proceso es necesario para nosotros conocer y entender y comprender la necesidad, la gran necesidad de Dios en nuestra vida, para poder ver y entender y comprender nuestra condición, cómo nos encontramos, cómo se encuentra este corazón. Así que yo te animo en esta mañana a que pongas tu esperanza en la palabra y que la palabra siga generando, produciendo, ¿verdad?, esa obra maravillosa, ese querer como el hacer en tu vida personal. Las victorias más grandes son en nuestra vida personal, son en nuestra vida íntima, en nuestro secreto. Esas victorias son las más grandiosas, porque Dios está presente en ese momento. Así que te invito a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Y leemos esta palabra tuya, Señor. Señor, crea en nosotros un espíritu recto. Crea en nosotros un corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra se haga real en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser movidos por tu palabra, por tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a no ser llevados por nuestros pensamientos, a no ir, Señor, tras lo que vemos, a no ser movidos, Señor, por nuestra vista, sino a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder verte a ti en cada etapa de nuestra vida. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en nosotros. Ciertamente, tú la culminarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. En aquella cruz, tú derramaste tu amor por nosotros, Señor Jesús. Tú nos salvaste, Señor, del pecado. El Cordero que sufrió, traicionado fue
nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes.
El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermanos.